¿Qué tal mi gente? Espero que estén excelentes. Les saluda a su amigo Curly Barber Shop y hoy tenemos aquí el último lanzamiento de la marca VGR, el V880C, y vamos a estar comprobando si este equipo es compatible con otras cuchillas del mercado. Esta información es muy importante, por eso yo necesito que llegue a la mayor cantidad de barberos, porque esta información va a determinar si algunos compran o no compran esta herramienta, porque puede ser que sea compatible o puede ser que no, porque tenemos un tipo de sistema distinto en su cuchilla. Por eso hoy vamos a estar haciendo estas pruebas y le pido no inicien a ver este video sin antes no le den like. Recuerda también compartir y comentar qué piensan acerca de esta herramienta y comenten lo que vayan viendo del video. Necesito que este video llegue a la mayor cantidad de barberos porque esta prueba es muy, pero muy importante. Así que banda, vamos con el contenido. Bien, mi gente, y hago este contenido porque definitivamente tenemos un equipo muy interesante, un equipo que prácticamente está dando de qué hablar en redes sociales por todos lados, en YouTube, en Instagram, en TikTok, porque es una herramienta innovadora por parte de la marca VGR. Eso no lo podemos ignorar. Tenemos un motor innovador, motor sin escobillas de rotor externo, muy llamativo. Tenemos un diseño muy bonito, un equipo muy cómodo, buen sistema de palanca, pero tenemos un sistema de cuchilla diferente, un sistema de cuchilla detachable. Pero este no puede ser el inconveniente. El inconveniente puede ser las cuchillas que tenemos en este equipo. Por eso lo primero es desplegar la cuchilla y tenemos este sistema aquí, que es un sistema prácticamente diferente, no es nuevo, pero sí es distinto y más que todo puede ser las cuchillas que tenemos aquí dentro. Por eso lo primero que vamos a estar haciendo es desmontando este sistema de cuchilla y por aquí yo tengo el destornillador y lo primero que voy a hacer es quitar la cuchilla superior y vamos a estar analizando la cuchilla que tenemos en este equipo, en esta herramienta, ¿ok? Aquí quitamos los dos tornillos superiores que sostienen la cuchilla estática y automáticamente tenemos acceso a ambas cuchillas. Primero analizamos la cuchilla estática y la cuchilla estática es la siguiente, es una cuchilla con revestimiento DLC, tiene un sistema que ya estamos acostumbrados a ver porque lo incorporó la marca JRL que nos permite tener aquí ese almacenamiento de aceite en sus cuchillas. Eso hace que la cuchilla no tenga y sufra de mucho calentamiento. También tenemos algunas líneas aquí que ayudan a la disipación. Lo que sí logro ver es que el espacio que está aquí es un espacio menor al que normalmente estamos acostumbrados a ver en otras cuchillas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, mira, aquí tenemos la JRL y ven que el espacio que está aquí de la JRL es mayor al que está aquí, es diferente y también, por ejemplo, la SpaceX también es diferente, es más amplio. Normalmente tenemos ese mismo espacio en la mayoría de las cuchillas del mercado y eso puede ser el primer inconveniente al momento de ser compatible. ¿Y por qué lo digo? Porque la cuchilla de corte, recuerden que hace un movimiento hacia arriba y hacia abajo y ese movimiento siempre tiene que hacerlo en el rango de no bajar y quedar abajo de ese relieve que existe en esta parte. Sube y baja, pero tiene que seguir en ese relieve porque recuerden que la cuchilla de corte hace contacto tanto en esta parte superior como en la parte inferior, ambas partes, esta parte y esta parte. Por ende, aquí ya veo un pequeño inconveniente porque si yo coloco, por ejemplo, esta cuchilla en la cuchilla original, no hay problema porque hay suficiente espacio para bajar y subir. Pero el problema es cuando nos vamos a la cuchilla de corte de esta máquina. Vemos aquí que el sistema número uno es un sistema distinto. No es el estándar que vemos en las demás eh, compañías, por ejemplo, como que este prácticamente encaja en todo, en todas las cuchillas del mercado, que siempre encaja en el medio con este tipo de forma como si fuera un rombo. A veces el que no permita que sean compatibles son los agujeros estos, pero eso es algo que no afecta siempre y cuando el confollower o la pieza que sostiene la cuchilla de corte no tenga esos agujeros. En este caso, este tipo de confollower o el muelle, como le quieran llamar, puede ser compatible con la mayoría de las cuchillas del mercado, que esta vendría siendo la cuchilla de la SpaceX de la Yukai Pro. Colocamos esto aquí a un costado, pero como vemos aquí, esta cuchilla de la VGR, disculpen,
es diferente. Lo primero es que me gusta que en la parte donde caja el resorte son de hierro. Eso permite que obviamente la cuchilla no sufra, se puede decir así, desgaste en esta parte. Pero lo que sí veo que es complicado es adaptar otro tipo de cuchilla de corte cuando aquí tenemos un sistema diferente. Lo otro que también noto es que el tamaño de la cuchilla es menor al de la mayoría, tanto hablando de lo que es la altura. Aquí vemos que la altura pues es totalmente diferente porque la altura que tenemos siempre es esta. En el mayor de los casos tenemos prácticamente la misma altura en todas las cuchillas de corte de los fabricantes. Aquí ya esto es un pequeño problema. Miren, si colocamos la cuchilla de corte, porque yo había pensado si, bueno, le cambiamos la cuchilla de arriba y todo lo demás, pues no, porque ¿qué pasa? Recuerden que, como le mencioné, la cuchilla de corte hace el movimiento de arriba hacia abajo. ¿Y qué sucede? Como ven aquí, tenemos el espacio aquí mayor a la cuchilla original y eso hace que al momento de subir y bajar, pues miren lo que sucede con la cuchilla. O sea, no está haciendo el contacto en ambas partes, en la superior y en la inferior, solamente en una de las dos partes. Y en este caso, pues la cuchilla va a quedar de esta manera y obviamente no va a cortar de la manera adecuada. Y eso sucede prácticamente en todas las cuchillas que están en el mercado actualmente. Yo en realidad ya hice algunas pruebas tratando de ver cómo adaptaba esta cuchilla a otras de las cuchillas del mercado y no encontré manera de hacerlo. También probé con distintos tipos de can follower de diferentes marcas, con la Yukai, con la JRL, con la WMAR LG X1 y no encontré la manera de adaptarlo. Prácticamente estamos hablando de un equipo que su cuchilla no es compatible con la mayoría de cuchillas del mercado porque tanto su sistema es diferente como su cuchilla de corte y también su cuchilla superior. Aquí tenemos menos espacio y aquí tenemos una cuchilla más pequeña. Esta cuchilla funciona perfectamente en la cuchilla de fábrica. En realidad es una cuchilla bastante afilada, una cuchilla silenciosa, calienta un poco, hay que mantenerla bastante tiempo lubricada, siempre lubricada, pero es una lástima, la verdad, para mí que este equipo no sea compatible con otros tipos de cuchillas del mercado, porque conocemos y sabemos que nosotros los barberos pues nos gusta instalar la cuchilla que para nosotros es la mejor o la que nosotros estamos acostumbrados. A muchos les gusta trabajar con cuchillas de la marca Stahlcraft, a otros les gusta trabajar con cuchillas tipo JRL y la verdad en este caso aquí VGR pues nos ha prácticamente limitado con este equipo 880C. No tenemos la manera de instalar otro tipo de cuchilla. Si alguno de ustedes sabe y conoce una manera de hacerlo, pues déjenmelo en los comentarios, pero yo he hecho de diferentes pruebas y al día de hoy todavía no logro adaptar otro tipo de cuchilla que sea una cuchilla estándar para yo instalar en este equipo. La verdad, ese sería el único pero y algo, la verdad, que a mí en mi caso me tiene un poco triste porque el equipo es muy bueno a nivel de potencia, ergonomía, rendimiento, su motor, pero que no me permita adaptarle otra cuchilla es para mí lamentable. Que para mí era algo corregible porque si de repente el tipo de can follower fuera distinto, no interesa porque podemos instalar cualquier tipo de cuchilla, pero este sistema obviamente no nos permite adaptar otra cuchilla de corte y el tamaño de esta cuchilla de corte tampoco permite adaptar otro tipo de cuchilla estática en la parte superior. Así que mi gente, en realidad este es el video. Y en resumen, no podemos adaptar otro tipo de cuchilla a esta máquina VGR 880C. Y si VGR lo puede solucionar sería excelente, pero el día de hoy creo que no lo han hecho. Y pues lo otro que yo también veo un inconveniente es que si tenemos una cuchilla que no podemos intercambiar, si pierde el filo o la cuchilla se nos golpea, ¿dónde la adquirimos? Porque al día de hoy ya, por ejemplo, yo no puedo comprar esta máquina en AliExpress y en muchos países tampoco se pueden comprar. Y si no podemos comprar la máquina, imagínense qué será de los repuestos. Creo que será más difícil poder adquirirlos. Así que en este caso es el punto negativo que yo veo en este equipo. No es compatible con otro tipo de cuchilla.
y también puedes que sea difícil encontrar los repuestos. Ojalá y VGR vea este video y coloque a la venta sus repuestos de cuchillas de esta máquina, y pues ya con eso nos estaría ayudando un poco. Así que mi gente, espero que este video les funcione bastante y recuerden dejar su like, compartir y que este video llegue a la mayor cantidad de barberos, porque definitivamente sé que esta es una información que puede determinar si usted compra sí o no este equipo de la marca VGR. Así que nos vemos en un próximo video.